Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal titulado Series Médicas. El día de hoy tenemos el honor de estar con el doctor Andrés Gómez de León, que es hematólogo. Es un gusto, doctor, estar aquí con usted. Muchísimas gracias por haber accedido a tener esta entrevista, ya que todo lo que podemos platicar pues va a ser de muchísimo valor para los estudiantes de medicina. Entonces el propósito es explorar un poquito acerca de su especialidad, que al menos cuando yo llevé la materia de medicina interna se me hizo súper interesante. Entonces, si nos pudiera apoyar hablando un poquito más acerca de qué es la hematología. Claro, pues muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí. Gracias. Y un placer pues compartir con ustedes un poquito de mi vida, de mi experiencia. ¿Sí? La hematología es la ciencia que estudia la sangre. Y bueno, en los seres humanos, la hematología es la especialidad encargada de atender las enfermedades que vienen de este órgano. La sangre pues es el tejido que viene de la médula ósea y pues vemos varios rangos de enfermedades, desde benignas, malignas, problemas de coagulación, de hemostasia y medicina transfusional. Okay. Y dentro de su campo, ¿cuáles son las enfermedades que más comúnmente le toca atender? Claro, pues mira, los hematólogos atendemos, como te decía, enfermedades benignas y malignas. De las enfermedades benignas, por mucho lo que más vemos son las anemias. Okay. La anemia es un padecimiento que afecta, hay algunas series que dicen hasta 1 de cada 4 seres humanos en el planeta. Obviamente depende de la población y la situación geográfica y de recursos. Claro. Pero es por mucho el motivo de consulta más frecuente en general. En general, hablando por el lado de lo maligno, pues el hematólogo también atiende a muchos pacientes que tienen enfermedades oncológicas, hablando específicamente de las neoplasias hematológicas. Sí. ¿Cuáles son los tumores o los tipos de cáncer hematológico? Pues los linfomas son los más frecuentes, seguido de las leucemias, específicamente las leucemias agudas, leucemias crónicas, las neoplasias mieloproliferativas y la mielodisplasia. Entonces, estos padecimientos, que son enfermedades crónicas, pues uno atiende muchas veces al mismo paciente durante a veces meses o años o hasta décadas en algunas enfermedades, por ejemplo ahora en el mieloma múltiple. Entonces, pues son consultas que uno tiene recurrentemente. Entonces, de mi día, pues yo veo mucha gente con anemia, mucha gente con neoplasias hematológicas y en general por ahí un poquito de todo. Ok, y hablando del campo de la investigación, porque ya nos pudo orientar un poquito en el tema de la práctica clínica, más en el campo de la investigación, ¿cómo se desarrolla y cuáles son los temas que son de su interés? Claro, pues fíjate que a mí me gusta mucho la investigación. Sí. La disfruto mucho, soy investigador ahí en la universidad y pues tengo muchos proyectos con muchos alumnos, de hecho compañeros tuyos de tu generación. Y bueno, pues es una de mis pasiones y mucho tiene que ver con que la hematología es un área de desarrollo súper activa. En comparación con otras especialidades, la hematología está avanzando a pasos agigantados. Muchas, por ejemplo, yo terminé la especialidad en el 2019, tengo pocos años ejerciendo y en mi corta carrera he visto medicamentos que ni siquiera existían aparecer y estar disponibles en el mercado. Entonces es un área que se está moviendo súper rápido y mucho tiene que ver con los avances específicamente de la oncología, del conocimiento de la biología celular y del desarrollo de medicamentos de terapias blanco o medicamentos que no son terapias blanco como tal, pero actúan interfiriendo con la maquinaria celular y muchos descubrimientos, ¿verdad? Está también el tema de la inmunoterapia, está también el tema de la terapia génica y de toda la manipulación celular, porque los hematólogos también hacemos terapia celular. Ok, y de hecho es interesante que tocara el punto de la terapia génica por el hecho de que, bueno, apenas acaba de cumplir una década lo que es el sistema de CRISPR-Cas9 para el tema de la edición de genes y sustituir un gen enfermo por un gen, pues ahora sí que es sano, ¿no? Sobre todo en enfermedades monogénicas. Entonces, en ese caso, ¿usted cree que
la terapia CRISPR-Cas9 pudiera llegar en algún momento a curar enfermedades hematológicas? Fíjate que sí, definitivamente. Es un tema bien interesante. Y bueno, no te vayas tan adelante con el CRISPR. Hoy en día ya hay terapia génica comercialmente disponible en algunos países que se utiliza para atacar el cáncer. Sí, hablando específicamente de una terapia que se llama CAR-T, por sus siglas en inglés, células T con receptores antigénicos quiméricos. Y estas son células que son infectadas con un vector viral y se les infecta un transgen, un gen que expresa una proteína que no tiene normalmente en la naturaleza o en el ser humano los linfocitos T. No solo linfocitos T, también células NK y también células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, ¿qué proteínas o qué transgenes se les infecta a las células? Bueno, pues en el caso de la terapia contra leucemia y linfoma, se les infecta con un receptor anti-CD19, que tiene 2 moléculas estimuladoras, y eso hace que el linfocito T exprese receptores en su superficie que pueden contactar las células neoplásicas y atacarlos. Entonces es una terapia génica ex vivo en la que se extraen los linfocitos del paciente por medio de un proceso de aféresis muy sencillo. Se preparan en un sistema ya sea único o sistema cerrado o en un laboratorio, y eso se le regresa al paciente. ¿Sí? Y esas son varias terapias ya que están disponibles anti-CD19 aprobadas por la FDA, por la EMA en Europa, que se están usando hoy en día y se han usado ya en miles de pacientes. De hecho, nosotros en el universitario en hematología tenemos un equipo que puede producir estas células, y yo he tenido el privilegio de escribir el primer protocolo de terapia con células CAR-T que se va a hacer en la universidad. Ahorita está en las fases de aprobación y toda la burocracia que se tiene que hacer normalmente, ¿verdad? Pero esperemos poder tenerlas pronto aquí en nuestra universidad. Entonces, y bueno, así historias como la de las CAR-T, que es lo que va más avanzado. Hay también versión en células NK, que las NK son bien atractivas porque esas no tienen el sistema del HLA. Eso quiere decir que tú puedes recibir células NK de un tercero y no necesitas tus propias células ni las de un donante familiar para acceder a ellas, derivadas por ejemplo de cordones umbilicales, de células de sangre de cordón umbilical. Y otro desarrollo súper interesante es la alteración de, como tú decías, de enfermedades monogénicas, como lo es por ejemplo la talasemia o la drepanocitosis, que ya hay ensayos clínicos publicados, la mayoría en el New England, donde se les infecta con un gen que promueve la expresión de cierta hemoglobina, que hace que estos pacientes produzcan una hemoglobina sana y no padezcan los efectos de la enfermedad. Pudiera ser algo bastante prometedor para poblaciones pues endémicas, ¿no? Sobre todo de la anemia drepanocítica. Sí, pues es un problema. Aquí no lo vemos mucho, como tú dices, porque es algo muy étnico, que le da la raza negra, y bueno, pues donde hay esta población pues tienen casos. Es un problema que no se habla mucho, pero en África es un problema de salud pública gigantesco. Las talasemias, por ejemplo, en la India, en el Mediterráneo, también es un problema importante. Interesante, doctor. Y bueno, para finalizar esta entrevista me encantaría preguntarle qué consejo tiene usted para los estudiantes de medicina, ya sea primeros años o MITs que estén interesados en ser hematólogos. ¿Cuál es ahora sí que la motivación o la razón que usted les puede dar desde su experiencia para que puedan decidir esta especialidad? Claro, pues súper buena pregunta. Fíjate que yo les platicaría, bueno, lo que uno siente y lo que uno vive en el día a día atendiendo a pacientes que tienen estas enfermedades, siendo clínico. La investigación ya platicamos que es muy padre, muy emocionante, que está avanzando mucho, pero lo más importante pues es tu práctica, es lo que vas a hacer día y noche, de lunes a domingo, porque esto es una especialidad de lunes a domingo, por años y años y años, ¿verdad? Entonces es muy importante que uno conozca qué es lo que va a hacer el doctor en el día a día. Y yo te platico un poquito. Yo, como trato muchos pacientes que tienen neoplasias hematológicas, invariablemente tenemos pacientes hospitalizados frecuentemente. Eso significa que tenemos que pasar visita en el hospital. A veces tengo que ir a varios hospitales en el transcurso del día, afortunadamente que tenemos bastante trabajo aquí en la clínica. Y tengo que consultar, casi de lunes a sábado estamos consultando. Y bueno, los pacientes hospitalizados se tienen que atender en fin de semana. Entonces un hematólogo tiene que pasar visita de lunes a domingo.
Nosotros que hacemos muchos trasplantes de médula ósea, pues tenemos que trasplantar todo el año. Los enfermos no eligen no enfermarse en diciembre, en Navidad. Las vacaciones son un poco frágiles y ese es el lado demandante, pero el lado bonito, el lado bueno, pues es acompañar a los pacientes que están pasando esta enfermedad, este tipo de enfermedades delicadas y que, bueno, pues es una experiencia también muy enriquecedora, ¿sí? Tener el privilegio de poder curar a un enfermo con cáncer, y si no lo puedes curar, por lo menos prolongar su vida, mejorar su calidad de vida o aliviar su sufrimiento, aunque no siempre sean historias felices, porque hay de todo, pues también es algo bonito. Entonces es algo emocionalmente que sí te cobra factura, pero también tiene partes muy bonitas. Tienes que tener siempre tu celular, estar al pendiente, contestar WhatsApp, llamadas todo el tiempo. Y bueno, pues con el tiempo los pacientes se van haciendo tus amigos, y afortunadamente mucho se cura, muchas neoplasias hematológicas son curables, y pues es algo muy bonito, ¿verdad? Seguir viendo a los pacientes ya que nada más vienen a saludar, en lugar de venir a un tratamiento. Y bueno, por el otro lado, como atendemos padecimientos benignos, pues a veces también es bueno, porque no todo es cáncer. Entonces atendemos algunos problemas benignos también, que son importantes. No por benigno significa que sea fácil o que no sea complicado para los pacientes, pero pues también le da un poquito más de variedad a la especialidad. También tiene un área muy fuerte de laboratorio. Los hematólogos, como tenemos acceso a la sangre, es muy fácil tomar la sangre y estudiarla, pues hay muchos estudios y técnicas de laboratorio que se pueden hacer, y que el hematólogo tiene que entender bien y estar a la mano, muy pegado con los químicos y los patólogos clínicos. Entonces tiene un poquito de todo. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta, por su disponibilidad para llevar a cabo esta entrevista. Y bueno, pues eso sería todo por este capítulo de Un día en la vida de un hematólogo. Gracias, doctor. Muchas gracias.